¿Alguna vez has sentido que estás al borde del colapso? No estás solo. ¿Alguna vez te has parado a pensar que, quizás, la locura no empieza como imaginamos? No es necesariamente un grito en medio de la calle ni una ruptura repentina de la realidad. A veces empieza en silencio. Comienza en una infancia herida, en un dolor que fue ignorado, en un trauma que nadie quería ver y mucho menos validar. La verdad es incómoda, mucha gente no enloquece por debilidad, sino porque ha sido fuerte durante demasiado tiempo. Fuerte ante la negligencia emocional. Fuerte frente al gaslighting que distorsiona los recuerdos y hace que la víctima dude de su propia cordura. Fuertes mientras construyen un falso yo persona para sobrevivir, sonriendo por fuera mientras ocurre la fragmentación psíquica por dentro. ¿Y si te dijera que la locura, en muchos casos, es la ruptura definitiva de una historia de supresión emocional continua? Ese colapso mental no surge de la nada, pero es la culminación de años de desconexión de la propia vulnerabilidad. Hoy quiero guiaros en este camino no para culpar, sino para revelar el camino de la sanación y la integración. Porque entender que lleva a alguien a la locura puede ser en realidad el primer paso para volver a estar completo. Adrián nace entero. Curioso, sensible, de esos que sienten el ambiente de la casa incluso antes de entender las palabras. Pero crece en un entorno donde el silencio pesa mucho, donde el miedo circula sin nombre, donde el abandono emocional no está completamente expuesto, es sutil, diario. Wounded Childhood comienza así no por un solo trauma explosivo, sino por pequeñas fracturas invisibles. ¿Sabes qué es más cruel? Eso no es todo lo que ocurre. Es lo que no ocurre. El abrazo que no llega. La validación que nunca llega. Cuando el niño llora y oye esto no es nada, aprende a reprimir emociones demasiado pronto. Y entonces comienza la fragmentación psíquica, una parte siente, otra aprende a fingir no sentir. Si quieres entender la raíz de una posible crisis mental en el futuro, necesitas mirar atrás sin idealizar. Observa patrones de tu propia historia, cómo fue recibida tu vulnerabilidad. Una práctica sencilla es escribir 3 recuerdos de la infancia que aún despiertan emociones en el cuerpo. Este ejercicio ya inicia un proceso de individuación, ese movimiento interno de separar quién eres de lo que ellos te han hecho. Y créeme, esto es solo el principio. Lo que realmente desmonta a Adrián no son solo los gritos o los conflictos explícitos. Es la pretensión. Es entonces cuando algo duele, pero alguien dice nunca pasó o estás exagerando. Este es el territorio del gaslighting, una distorsión constante de la realidad que hace que una persona dude de su propia percepción. Y cuando la mente pierde confianza en sí misma, la fragmentación psíquica se profundiza. El trauma más devastador no siempre deja marcas visibles. A veces, se asienta en la duda. El niño tiene miedo, pero el adulto se ríe. Se siente rechazada, pero dicen que es drama. Con el tiempo, Adrián descubre que su dolor no es fiable. La supresión emocional se convierte en un mecanismo de supervivencia, y la infancia herida comienza a convertirse en un adulto que pide perdón incluso por existir. Si has experimentado algo así, un paso práctico es empezar a registrar situaciones en las que dudes de tu propia memoria o emoción. Pregúntate qué sentí en ese momento, antes de que alguien me convenciera de lo contrario. Libros como El cuerpo guarda las marcas de Bessel van der Kolk ayudan a entender cómo el trauma se asienta más allá de la narrativa consciente. Reconstruir la confianza interior es un acto profundo de sanación e integración, pero aún así solo estamos desvelando las capas. Mucha gente piensa que el trauma es solo un mal recuerdo. No lo es. El cuerpo lo registra todo. Adrián puede intentar olvidar, pero su sistema nervioso permanece en alerta, como si el peligro siguiera ahí. La infancia herida no está atrapada en el pasado, se manifiesta en tensión muscular, dificultad para respirar, insomnio e incluso problemas digestivos. El cuerpo dice lo que la supresión emocional intentó silenciar. Cuando la experiencia de abandono emocional es constante, el cerebro se adapta para sobrevivir. La amígdala se hiperactiva, la corteza prefrontal pierde eficiencia y la persona comienza a interpretar el mundo como una amenaza. Esto afecta a la identidad, la percepción y la autoestima. La fragmentación psíquica se intensifica, una parte quiere vivir, otra solo quiere protegerse. Y el falso yo persona empieza a ganar espacio. Si quieres empezar a interrumpir este ciclo, necesitas involucrar al cuerpo en el proceso. Los ejercicios de respiración consciente,
los paseos al aire libre y prácticas como la atención plena ayudan a regular el sistema nervioso. Lecturas como Cuando el cuerpo dice no de Gabor Maté profundizan esta comprensión. Este cuidado es un primer paso hacia la individuación, pero todavía se está construyendo una máscara, y de esto hablaremos ahora. En algún momento, Adrián se da cuenta de que ser él mismo no es seguro. Así que se adapta. Se vuelve más simpático, más fuerte, más guay de lo que realmente es. Emerge el falso yo persona, una versión diseñada para agradar, evitar el conflicto y sobrevivir. Por fuera, parece funcional. En su interior, la fragmentación psíquica permanece en silencio. Esta es la paradoja: cuanto más le elogia la máscara, más distante está de lo que realmente siente. La supresión emocional se vuelve automática. Se ríe cuando quiere llorar, acepta cuando quiere discrepar, ama por miedo a ser abandonado. La vulnerabilidad ahora se ve como una amenaza, no como un puente de conexión. Y el trauma original permanece intacto, solo que ahora bien oculto. Un ejercicio poderoso es observar en qué entornos cambias drásticamente el comportamiento. ¿Trabajo? ¿Familia? ¿Relaciones? Pregúntate: si no tuviera miedo al rechazo, ¿cómo actuaría ahora? Este tipo de reflexión fortalece el proceso de individuación, porque comienza a separar la persona de la esencia. Pero cuando la máscara se vuelve demasiado pesada, el cuerpo y la mente empiezan a pasar factura. Adrián empieza a darse cuenta de que mucho de lo que lleva ni siquiera empezó con él. El miedo, el silencio, la dificultad de mostrar afecto, todo eso ya estaba en el aire incluso antes de que él naciera. El abandono emocional suele ser transgeneracional. Los padres que también tuvieron una infancia herida acaban repitiendo patrones, no por malicia, sino por falta de sanación e integración. Hay un peso invisible en las historias no vividas. Sueños frustrados, traumas sin resolver, dolor amortiguado durante décadas. El niño sensible lo absorbe como si fuera suyo. Y, sin darse cuenta, empieza a vivir intentando compensar el vacío de sus padres. La fragmentación psíquica se profundiza porque parte de la identidad está construida para sostener expectativas que nunca fueron realmente tuyas. Una forma práctica aquí es investigar la historia familiar con curiosidad, no con acusación. Pregunta por la infancia de tus padres, por las pérdidas, los cambios, las dificultades. Libros como El síndrome ancestral de Anne-Angeline Schutzenberger amplían esta visión sistémica. Cuando entiendes el origen del patrón, comienzas la individuación, separar lo que es herencia de lo que es esencia. Pero entenderlo no evita que la estructura empiece a agrietarse en algún momento. Llega un momento en que el cuerpo empieza a dar señales más claras. Adrián ya no duerme bien. La mente no se apaga, crea escenarios, revisa conversaciones, predice catástrofes. El insomnio se convierte en rutina, la ansiedad gana fuerza y la autocrítica se instala como una voz interna constante. Lo que parecía control comienza a revelar fisuras mental. Breakdown da sus primeras advertencias. La fragmentación psíquica se intensifica. Una parte quiere seguir funcionando, otra está agotada. La supresión emocional implica muchísimo interés, lo que se ignoró vuelve como paranoia leve, irritabilidad, la sensación de que algo va mal, incluso cuando todo parece estable. Este es el precio de mantener el falso yo activo durante demasiado tiempo, requiere energía que ya no existe. Si te identificas, no esperes a romper para siempre para actuar. Empieza por lo básico: regular el sueño, reducir los estímulos nocturnos, anotar los pensamientos antes de acostarte. La terapia no es un lujo, es una herramienta para la sanación y la integración. Y, sobre todo, fíjate cuando tu vulnerabilidad pide espacio. Ignorar esta señal solo impulsa el proceso y el siguiente campo de batalla suele ser en las relaciones. Cuando alguien carga con un trauma no resuelto, el amor deja de ser un refugio y se convierte en una prueba de supervivencia. Adrián incluso quiere delatarse, pero la herida childhood susurra: no confíes demasiado. Cualquier retraso en un mensaje ya se siente como abandono. Cualquier cambio de tono se convierte en una amenaza. La vulnerabilidad, que debería acercar a las personas, activa el miedo. El abandono emocional del pasado distorsiona el presente. Oscila entre un apego intenso y un retraimiento repentino. A veces das demasiado, otras veces saboteas todo antes de que el otro se vaya. Esta dinámica nace de la fragmentación psíquica: una parte busca conexión,
la otra solo quiere evitar el dolor. El falso yo persona también entra en escena, intentando ser perfecto para no ser rechazado. Un paso práctico aquí es aprender a diferenciar el hecho del desencadenante. Cuando algo te moleste, pregunta: ¿está pasando esto ahora mismo o es un eco de un viejo trauma? Las terapias centradas en el apego y libros como Attached de Amir Levine ayudan a entender estos patrones. Reconocer estos movimientos es esencial para la sanación y la integración, porque el amor revela heridas que ni siquiera sabíamos que estaban abiertas. En algún momento, Adrián busca ayuda y recibe una etiqueta: ansiedad, depresión, quizá un trastorno de la personalidad. Y, por supuesto, estos diagnósticos pueden ser útiles, pero no siempre llegan a la raíz. Porque, muchas veces, lo que existe no es solo un trastorno aislado, sino una historia profunda de trauma emocional y negligencia sin elaboración. El problema con las etiquetas superficiales es que describen el síntoma pero no cuentan la historia. La supresión emocional de los AOS, la fragmentación psíquica, el falso yo persona que se ha sostenido desde la infancia herida. Todo esto queda fuera de la ecuación. Es como intentar arreglar grietas en la pared sin mirar los cimientos. El colapso mental, entonces, parece de la nada, cuando en realidad es acumulativo. Si has recibido un diagnóstico, no lo conviertas en una frase definitiva sobre quién eres. Pregunta: ¿qué me ha pasado?, en lugar de ¿qué me pasa? Este cambio ya inicia un movimiento de individuación y abre espacio para la verdadera sanación e integración. Porque cuando la etiqueta no lo explica todo, la mente empieza a buscar sentido por sí misma y es entonces cuando las cosas pueden volverse aún más complejas. Cuando el dolor dura demasiado tiempo sin una narrativa, la mente intenta crear una. Adrián empieza a ver patrones en todo, a buscar seals, a interpretar las coincidencias como mensajes. No es locura en el sentido simplista, es la psique intentando organizar la fragmentación psíquica causada por AOS de trauma y supresión emocional. La mente odia el caos, prefiere una explicación, aunque distorsionada. Sin sanación e integración, el material reprimido de la infancia herida comienza a emerger en formas simbólicas. Sueños intensos, pensamientos obsesivos, voces internas críticas o incluso grandilocuentes. Es como si la sombra, todo lo que ha sido negado, rechazado o oculto, estuviera llamando a la puerta. Y cuanto más intenta el falso yo persona mantener la imagen estable, más presión interna se acumula. Si alguna vez te has sentido perdido en tus propios pensamientos, una práctica fundamental es anclarte en la realidad concreta: rutina, sueño regulado, conversaciones con personas de confianza, seguimiento profesional. Escribir pensamientos ayuda a externalizar la agitación interior. Este movimiento forma parte de la individuación, dar forma consciente a lo que era inconsciente. Pero cuando esa tensión llega a su límite, lo que llamamos locura puede finalmente explotar. Quizá aquí esté el punto más incómodo, y si la locura no es debilidad, pero agotamiento. Adrián no la rompió de repente. Había sido fuerte desde la infancia herida. Fuerte ante la negligencia emocional. Fuerte mientras sostiene el falso yo persona. El colapso mental, en este contexto, no es un defecto, es un límite cruzado. Imagina sostener una presa llena durante años, reprimiendo cada emoción, cada dolor. La supresión emocional funciona durante un tiempo, pero pasa factura. La fragmentación psíquica se vuelve silenciosa, hasta que la estructura interna ya no puede soportarla. Lo que el mundo llama locura suele ser la psique diciendo: ya no puedo fingir. Esto no significa romantizar el sufrimiento, sino entenderlo. Si sientes que estás nervioso, el paso más valiente puede ser admitir la vulnerabilidad. Pide ayuda. Reducir los requisitos. Prioriza el descanso real. La sanación e integración comienzan cuando dejamos de luchar contra nuestra propia fatiga emocional. Y, curiosamente, es precisamente cuando la persona cae cuando puede surgir algo más cierto, pero este encuentro no es sencillo. Cuando el falso yo persona comienza a desmoronarse, Adrián siente miedo. Después de todo, durante años esa máscara garantizaba aceptación, supervivencia, cierto control. Pero cuando cae, revela algo que siempre ha estado ahí: la sombra. Todo lo que ha sido reprimido, ira, tristeza, envidia, culpa, emerge con fuerza. Y sí, esta confrontación puede parecer una nueva crisis mental, pero en realidad es una revelación.
La sombra lleva la materia prima de la infancia herida y trauma sin elaborar. No es bonito, no es cómodo, pero es auténtico. Aunque hubo supresión emocional, se acumuló en el inconsciente, alimentando la fragmentación psíquica. Ahora, en el proceso de individuación, la tarea no es eliminar esta parte, sino integrarla. Reconocer esto también soy yo. Un ejercicio poderoso aquí es escribir cartas que nunca se enviarán a los padres, al pasado, incluso a ti mismo de niño. Permítete sentirte sin censura. Terapias profundas y lecturas como El yo y el inconsciente de Carl Jung ayudan a comprender este encuentro con la sombra. Porque, irónicamente, es al abrazar lo que se ha negado cuando la sanación y la integración realmente empiezan a tomar forma. Tras la caída de la persona y el enfrentamiento con la sombra, empieza a surgir algo diferente: la conciencia. No es euforia, no es un milagro. Es lucidez. Adrián empieza a ver su historia sin negar el trauma, sin minimizar el abandono emocional, sin recurrir automáticamente a la supresión emocional. Deja de preguntar por qué soy así, y empieza a preguntar qué me ha pasado. Sanar e integrarse no significa borrar la infancia herida, sino darle la bienvenida. La fragmentación psíquica comienza a disminuir cuando las partes internas dejan de luchar entre sí. La vulnerabilidad deja de ser una amenaza y se convierte en un puente. Este es el verdadero movimiento de la individuación: volverse completo. No perfecto, integra luz y sombra, fuerza y fragilidad, pasado y presente. En la práctica, esto comienza con pequeños rituales constantes, terapia regular, escritura reflexiva diaria, aunque sea durante 10 minutos, lecturas que amplían la conciencia, como El drama del niño superdotado de Alice Miller, conversaciones honestas, límites saludables. La locura que parecía destino empieza a revelar algo más: una petición de reorganización interna. Y aquí es donde finalmente cambia de manos la responsabilidad por la propia historia. Ahora quiero hacerte una pregunta sincera: ¿estás ignorando las hilos de tu propia historia? ¿Estás llamando debilidad a eso que puede ser el resultado de años de trauma, negligencia emocional y supresión emocional? Quizá lo que llamas volverse loco sea en realidad tu sistema pidiendo reorganización, sanación e integración. ¿Y si, en lugar de luchar contra tu vulnerabilidad, empezaras a escucharla? ¿Y si el colapso mental no fuera el final, sino el punto de quiebre necesario para dejar atrás al falso yo persona y comenzar la individuación? La infancia herida no puede ser borrada, pero sí puede entenderse. La fragmentación psíquica no tiene por qué ser una frase, puede ser una invitación a la integración de la sombra. Así que te dejo un reto práctico: elige un área de tu vida en la que sepas que estás fingiendo ser demasiado fuerte. Empieza por ahí, escribe, busca ayuda, estudiar. Habla de cómo te sientes. Los pequeños pasos constantes cambian destinos enteros. Y si este contenido te ha parecido lógico, suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa este viaje de conciencia, porque entender que vuelve loco a alguien puede ser exactamente lo que te impide perderte a ti mismo.